Esta semana en el taller PSU de lenguaje, la clase hoy, jueves 26 de noviembre, la semana número 33 de clases, vamos a trabajar lo que son los contenidos mínimos de la asignatura de lengua y literatura. Por lo tanto, el objetivo de esta semana es recordar los conceptos básicos de la asignatura de lengua y literatura trabajados durante el último mes con la finalidad de afianzar conocimientos y habilidades para rendir la coeficiente número 2. ¿Cuál es el temario para la coeficiente 2 de segundo medio? Siglo de oro, barroco y renacimiento, lo que es novela picaresca, el género dramático, ambición y poder en la literatura, pobre Inés Santadei, que es una de las actividades de clase, Hamlet, lo que es contexto de producción y de recepción de la obra literaria y comprensión de lectura. Lo primero con lo cual vamos a comenzar este resumen es recordar lo que es el siglo de oro, que el siglo de oro español se centró, ¿cierto?, lo que es poesía, teatro y narrativa en España. Fue un periodo donde hubo un florecimiento de la literatura, poesía lírica, poesía narrativa, perdón, y teatro. En cuanto a la poesía, predominó lo que era el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo representado por Luis de Góngora, el conceptismo representado por Francisco de Quevedo. En cuanto a la narrativa, se caracteriza por la bula de las caballerías, donde sobresale Miguel de Cervantes Saavedra, y en el teatro se caracteriza por la pluralidad temática, múltiples temas, y sobresalen López de Vega y Pedro Calderón de la Barca. ¿Qué es en sí el siglo de oro? El siglo de oro o siglo de oro español fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura en España durante lo que fue la dinastía de los Austrias o los Habsburgo. Y se trata, sin embargo, de un periodo que no tiene fechas delimitadas. Usualmente es superior a un siglo a pesar de llevar el nombre, siglo de oro. Los inicios estarían de este siglo de oro luego de la reconquista española, alrededor de 1492, y finalizaría aproximadamente en 1681, año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca. Fue un periodo histórico de relativa fortaleza política española, dominada por el espíritu de la Contrarreforma y de la Santa Inquisición de la Iglesia española, de manera que se trató de un periodo netamente católico y que brindó a España el reconocimiento y la admiración del mundo. En cuanto al origen del término, siglo de oro fue acuñado por Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores, quien fue un erudito y anticuario del siglo XVIII y lo utilizó por primera vez en su estudio Orígenes de la Poesía Castellana en 1754. Y luego se extendió este nombre a todo este periodo de florecimiento de la literatura española. Los inicios dijimos que no tiene una fecha determinada, no podemos señalar una fecha precisa, pero generalmente cuando hablamos de siglo de oro relacionamos el inicio con la publicación de la gramática castellana de Nebrija en 1492 y también coincide con la llegada de Colón al Nuevo Mundo, o el término de la Reconquista Española, como los eventos que dan inicio, ¿cierto?, a este periodo siglo de oro. ¿Qué periodos abarca? El siglo de oro abarca dos periodos estéticos distintos, lo que es el Renacimiento español y lo que es el Barroco. En cuanto a literatura, ¿cierto? Cuando hablamos de humanismo y de renacimiento, tenemos que hacer la diferenciación entre lo que es el humanismo anterior al Renacimiento y el Renacimiento como tal. El humanismo es un concepto aplicado principalmente a la literatura y a la cultura. En cambio, el Renacimiento está basado en expresiones artísticas y hay un renovado interés y admiración por el arte greco-romano de Grecia y Roma. En cuanto al humanismo, hay un cambio de percepción del hombre como tal y se idealiza, y el Renacimiento crea una mentalidad apasionada por las ciencias y las artes. El humanismo tiene un antropocentrismo que reemplaza el teocentrismo medieval
Y en cuanto al Renacimiento, se separa lo cívico de lo religioso. En el humanismo, los eruditos e historiadores pretenden revivir el mundo antiguo y se fomentó la pedagogía humanista, enseñando gramática, retórica, poesía, historia y filosofía. Y en el Renacimiento, se creó una mentalidad apasionada por las ciencias y el arte. La lírica renacentista. Lo que es poesía se caracteriza por la búsqueda de la naturalidad en la expresión de la armonía y el buen gusto. Los poetas españoles imitaban la métrica italiana en cuanto al soneto, ¿cierto? Y utilizaban versos endecasílabos de 11 sílabas y heptasílabos de 7. ¿Cuáles fueron las composiciones líricas que más se generaron? El soneto, que tenía 14 versos de arte mayor agrupados en 2 cuartetos y 2 tercetos, la silva, que era un conjunto variable de versos en decasílabos y heptasílabos que rimaban a gusto del poeta, y la lira, que es una estrofa de 5 versos en decasílabos y heptasílabos. Los temas de la lírica renacentista estaban centrados en lo que es el amor, expuesto como una experiencia personal, la naturaleza, representada como un lugar ideal, la mitología y los sentimientos religiosos. Además, se recuperan los tópicos clásicos como el Carpe Diem, que es una invitación a disfrutar el momento, disfrutar el día antes de que llegue la vejez, y el Beatus Ille, que es dichoso aquel que, y es una alabanza para aquel que vive alejado de las preocupaciones del mundo. Dentro de lo que es la literatura del Renacimiento, destacan Garcilaso de la Vega y de lo que es Siglo de Oro. Garcilaso de la Vega es el máximo exponente de la poesía renacentista. ¿Cuáles fueron los temas y el estilo de Garcilaso? Todas las características del Renacimiento se reflejaban en Garcilaso. Los temas que más trabajó fue el amor como rechazo a la amada, el clasicismo, el bucolismo, poesía pastoril, vida de campo, los paisajes de la naturaleza es armónica y bella, el estilo del poeta es sencillo, el lenguaje natural y equilibrado. Y aquí tenemos un ejemplo de un poema de Garcilaso de la Vega, el soneto número 11, que es un soneto, como ya les había dicho, compuesto por 2 cuartetos y 2 tercetos, con versos en decasílabos, es decir, de 11 sílabas, perdón, de 14 sílabas cada uno. Fray Luis de León, representante de lo que es el Renacimiento y el Clasicismo. ¿Cuáles fueron las 3 fuentes principales de Fray Luis de León? La Biblia, el humanismo renacentista y el clasicismo. Como catedrático de la Sagrada Escritura, conoce la Biblia como mensaje revelado, de origen divino y como obra artística. De la Biblia proviene una búsqueda de la paz y armonía interior en unión con la divinidad. Como hombre del Renacimiento conoce todos los recursos formales de la poética italiana. Dentro de la tradición, Fray Luis escogerá una de las estrofas de aquellas corrientes poéticas, la lira, para expresar su pensamiento poético. ¿Qué es la lira? Es un tipo de estrofa de 5 versos de la métrica española e italiana, compuesta por 3 versos heptasílabos de 7 sílabas y 2 endecasílabos de 11 sílabas. Y tenemos un poema de Fray Luis de León, para que vean, ¿cierto? De acuerdo a lo que es la lira, dijimos que una lira es un poema compuesto por 3 versos heptasílabos y 2 endecasílabos. El siguiente es San Juan de la Cruz. Este poeta fue perseguido por sus ideas y encarcelados, de donde logró escapar. Amor divino es la mística. Es la experiencia, cierto, religiosa en la que la mística se describe como un encuentro amoroso entre el amado y la amada que simboliza realmente la unión mística del creyente con el alma de Dios. El poeta místico recurre al símil, a la comparación del lenguaje amoroso, para expresar su fe y su deseo de encontrarse con Dios. Y si nosotros vemos este poema, tenemos Cántico Espiritual, Noche Oscura del Alma y Llama de Amor Viva, en donde San Juan de la Cruz, deja de manifiesto esta visión del amor divino, de un amor místico.
y tenemos también un ejemplo de Noche Oscura del Alma que ya habíamos trabajado en clases. Como ya dijimos, el siglo de oro abarca dos periodos, el Renacimiento, que considera el siglo XVI, y el Barroco, que considera el siglo XVII. Para que entiendas en qué parte de la historia se contextualiza ambos periodos, vamos a mirar la siguiente diapositiva. Tenemos la Edad Antigua, con todo lo que es la literatura clásica. Posterior a la Edad Antigua viene la Edad Media, en donde tenemos la literatura medieval. En la Edad Moderna tenemos la literatura renacentista barroca, tenemos neoclasicismo, romanticismo, lo que es el realismo y el naturalismo. Y posterior a la Edad Moderna tenemos la Edad Contemporánea con todo lo que son las vanguardias y la literatura de las minorías. Contexto de estos periodos, el Renacimiento y el Barroco. A nivel político, España pierde su hegemonía en Europa. Además están los descubrimientos geográficos y la conquista de América. A nivel económico, tenemos hambruna a causa de las malas cosechas, peste y gastos excesivos en las guerras contra los moros y los judíos. Y a nivel social tenemos los conflictos entre la burguesía y la nobleza por los privilegios, aumenta la pobreza y existe esta división de clases sociales de forma muy extrema. En este periodo coexisten dos tendencias poéticas, realistas e idealistas, y surge lo que es la poesía caracterizada por la intención de asombrar y de maravillar al lector. Para eso los poetas crean y distorsionan las formas y la expresión, hay un predominio de los artificios y de la ornamentación del ingenio y de lo dinámico, hay una diversidad de temas que son tratados dentro de la literatura, los temas amorosos, religiosos, los satíricos, la vida, la muerte, hay un reflejo de la decadencia moral y política en las poesías y se intensifican los sentimientos de melancolía, desengaño y pesimismo. Vamos a hacer la breve síntesis de ambos periodos, de Renacimiento y Barroco. Renacimiento tiene lugar en el siglo XVI. Las expresiones artísticas son el núcleo de este movimiento. El arte vuelve la mirada hacia el periodo greco-romano, a la antigüedad clásica. Existe una mentalidad con énfasis y pasión por las ciencias y el arte. Separa lo cívico de lo religioso. Hay un enfoque antropocentrista, el hombre como centro de todo. Los poemas, narraciones y otras obras artísticas vuelven a basarse en mitos griegos y romanos y se busca la belleza en cuanto a forma, luz y perfección. En la Edad Media existe, ¿cierto?, este periodo anterior al Renacimiento, la visión del mundo era teocéntrica, es decir, una doctrina que consideraba a Dios o a una divinidad como centro de la realidad y de todo pensamiento y actividad humana. En cambio, en el Renacimiento se cambia esta visión teocéntrica por una antropocéntrica. Esta es una concepción de la filosofía que considera al ser humano como centro de todas las cosas y fin absoluto de la creación. El barroco tiene lugar en el siglo XVII. Es un completo contraste con el Renacimiento. Existe una verdadera explosión de las artes plásticas y la literatura en un estilo propio de abundantes formas y temáticas sociales atrevidas. Hay una preocupación por la muerte. Se juega con los contrastes entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, con los opuestos. Hay cierto énfasis en las ideas pesimistas, en la guerra, en el destino del ser humano, y se caracteriza por un estilo con movimientos exagerados y detalles que producen exuberancia, tensión y grandeza. ¿Debido a qué? Debido a que la aristocracia veía en el estilo barroco del arte y la arquitectura una forma de impresionar y proyectar lo que es el triunfo y el poder. Renacimiento y barroco, temas en la poesía. La poesía y el arte en general presentan rasgos diferentes según sea el momento. Los temas desarrollados en la lírica del siglo de oro responden a las principales tendencias poéticas, las cuales se presentan a continuación. Tenemos la lírica italianizante, la poesía religiosa, y lo que es conceptismo y culteranismo. La lírica italianizante
en el Renacimiento, influidos por la lírica italiana, particularmente por autores como Petrarca, los poetas españoles Juan Boscán y Garcilaso de la Vega cultivan los temas amorosos e introducen en lo que es la literatura española lo que es la forma lírica del soneto y del verso en decasílabo. La poesía religiosa, hay dos variables, la ascética y la mística. La poesía religiosa ascética refleja lo que es la búsqueda de la perfección del alma a través del ejercicio espiritual y el rechazo del lujo y la vida mundana. Por ejemplo, la literatura de Fray Luis de León. En cambio, la poesía mística expresa la vivencia del contacto y la unión con Dios, valiéndose para ello del lenguaje amoroso. ¿Cuáles son los máximos exponentes de la poesía religiosa de tipo mística? San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Culteranismo y conceptismo. Ambas corrientes son propias del barroco y buscan lo que es la complejidad y los contrastes. El culteranismo, como ya lo habíamos dicho, fue impulsado por Luis de Góngora y busca la complejidad de la forma, forzando las posibilidades del lenguaje. Y en él son recurrentes el hipérbaton, lo que es el desarmar sintácticamente una oración, y los referentes a la mitología greco-latina. En cuanto al conceptismo, impulsado por Francisco de Quevedo, promueve las relaciones ingeniosas entre conceptos, para lo cual utiliza la antítesis y la metáfora, básicamente. Novela picaresca es un subgénero literario de las novelas que narran la vida y desventuras de un pícaro, con el objeto de explicar un estado de deshonor del cual es determinante la condición del personaje y las circunstancias sociales en las que se encuentra. En este caso tenemos aquí una imagen que corresponde al Lazarillo de Tormes, y en este caso también, ¿cierto? Esta novela, El Lazarillo de Tormes, pertenece a lo que es la literatura picaresca, en donde este niño es instruido para engañar, tiene que ingeniársela, buscar, ¿cierto? Aquel elemento, aquella oportunidad en donde se puede aprovechar de la situación. Ambición y poder en la literatura, que es uno de los temas que es evaluado en la coeficiente 2, se va a trabajar directamente en relación a la definición de ambos conceptos y lo vamos a aplicar en lo que es Hamlet y Pobre Inés sentada ahí. Hamlet, recuerden que el poder y la ambición, el querer hacerse con todo el poder y tener el dominio de todo, hace que los personajes tengan un final trágico. Y en Pobre Inés sentada ahí vemos esta familia que se va desmoronando poco a poco a causa de un testamento. Y tenemos en este caso poder y ambición, dos temas que son recurrentes en la literatura y que conforman toda la parte central, toda la línea temática de estas dos obras literarias. Y para la coeficiente 2 tienen que recordar la definición de ambición y poder y deben recordar cómo dentro de las clases, 2 o 3 clases hablamos de Hamlet, cómo dentro de Hamlet y cómo dentro de Pobre Inés sentada ahí, estos conceptos son parte de la línea argumental. Y finalmente, el último concepto es contexto de producción y de recepción de una obra. El contexto de producción es la realidad cultural que rodea el nacimiento de un texto. También se consideran los hechos históricos y culturales, los sociales, los económicos, los políticos, religión, moral, sistemas de pensamiento, tendencias artísticas, el idioma, la sociedad en general, etc. En cambio, el contexto de recepción es el momento histórico-cultural de la lectura de esta obra que fue creada en un contexto de producción. Y el contexto puede ser que coincida con el contexto de producción o puede que sea totalmente diferente. Siempre damos el ejemplo de alguna novela que fue escrita, no sé, en el siglo VIII, contexto de producción totalmente distinto, y nosotros la vamos a leer hoy en una sociedad, en un contexto de recepción muy distante, muy diferente a como estaba en el siglo número 8.
No se olviden del horario de clases, que es a las 11:30, para aclarar las últimas dudas teóricas en relación a la prueba coeficiente 2. Nos vemos, que estén bien.